Bueno, vamos a iniciar un periodo en el cual las empresas agrícolas e industriales se dan cuenta de que actuando unidos pueden influenciar al gobierno nacional, sobre todo estas últimas, las industrias manufactureras. En julio de 1929, por ejemplo, surge en Medellín una agrupación de industriales que se va a llamar la Industria Nacional Colombiana, la cual de hecho va a ser el antecedente de lo que hoy conoceríamos como la ANDI. Las principales empresas manufactureras que se articulan en este grupo y que pues algunas todavía existen hoy en día es por ejemplo Coltejer, la cual fue fundada en Medellín en 1907. Está también Fabricato, la fábrica de hilados y tejidos de Lato, fundada en 1920. Está Cervecería Unión, la cual fue fundada en 1930 en Itagüí, al sur de Medellín. Tenemos también Gaseosas Posada y Tobón, en 1904 y fundada en Medellín. Muchas de estas empresas, como se puede observar, van a ser fundadas por los paisas. Está también la Compañía Nacional de Chocolates, la cual en 1920 pues aparece con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja, y luego en 1924 pues va a tener el nombre que actualmente conocemos. La Compañía Colombiana de Tabaco, fundada en 1919, o Coltabaco, como también se la conoce, que nació como una unión de fábricas entre Medellín, Bogotá y Manizales para producir cigarrillos como Egipcio, Victoria, pero el más legendario de todos pues ha sido el Piel Roja, el cual inicia su producción en 1924. Otras empresas que están allí es la fábrica de galletas y confites Noel, la cual fue fundada en 1916. También está la Locería Colombiana o Corona, que es como la más viejita de este grupo, fundada en 1881. Por otra parte, los agricultores, tenemos que ellos tienen su propia asociación fundada en 1904, la Sociedad de Productores del Café. Su intención, pues, era, como su nombre lo indica, discutir problemas relacionados al cultivo, beneficio y exportación de café. Pero ya para 1906 se cambian el nombre a Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, que va a ser muy importante en ciertas discusiones de política, y tiene como miembros a los agricultores que estén de acuerdo pues con los estatutos que ellos han planteado. Esto pues marca la necesidad de que en 1927 se cree la Federación Nacional de Cafeteros en Medellín por iniciativa de los mismos caficultores y el gobierno nacional, incluso también por miembros de la SAC, con la intención de que este gremio pues congregue los intereses mucho más específicos de la industria cafetera. Entre estos dos gremios, la SAC tenía algo más de ventaja con respecto a los industriales por el tiempo de su conformación, lo cual queda confirmado en el periodo de López Pumarejo, de 1934 al 38, eh, en el cual se le entregan mm, asientos en las directivas de la Caja Agraria y del Banco Agrícola Hipotecario a los miembros de la SAC y de la Federación Nacional de Cafeteros. Los industriales, si bien se van a articular alrededor de elementos específicos como presionar en contra del gravamen a la cerveza y el tabaco o obstaculizar el ingreso de capitales extranjeros, se van a ir trasladando poco a poco al lado de la SAC a luchar en contra de los impuestos que López Pumarejo estaba planteando al exceso de utilidades. Si bien en un inicio la Ley 78 de 1935 que incrementaba el impuesto sobre la renta, y la Ley 69 del 36 que añadía un impuesto al patrimonio y los beneficios, se veían como un ataque a la libre empresa, la cosa fue tomando otra forma en la cual los gremios se dieron cuenta que con esos nuevos recursos que se estaban captando, eh, se iban a utilizar en actividades de fomento, por lo cual si ellos querían ser partícipes de esos recursos, deberían lograr tener una influencia y un peso dentro de las decisiones de gobierno. Es de esta forma como los cafeteros empiezan a valer de sus personajes políticos y empresarios que tenían en el gremio. Por ejemplo, Mariano Espina, quien fuera presidente de la Federación Nacional de Cafeteros del 30 al 35 y que pues también sería presidente de la República en 1946. Este personaje pues esencialmente tenía la tarea de tratar de garantizar el subsidio a la exportación que se le había prometido a los cafeteros ya desde 1927. Bueno, y también tenemos las discusiones sobre la Ley 200 de 1936, la cual despertaba ciertos recelos entre los agricultores y ganaderos.
Bueno, esta ley pretendía acabar el pago en especie de forma que se le pudiera pagar a las personas en dinero, y también aclarar el tema de la propiedad de las tierras, porque se quería eliminar esto que siempre ha ocurrido en nuestro país, que hay unas tierras socialmente improductivas y que el país las necesita para incrementar su producción y el empleo. Mm, Esto pues no cae muy bien para la SAC, la cual dice que ese temita de la función social de la propiedad no se lo creen mucho, y más bien parece que lo que se ocultara detrás de esta ley es que se los pretende expropiar. Cuando Eduardo Santos llega a la presidencia, se encuentra con un precio del café reducido. Él llega en 1938 y el precio del café había estado en 1937, tan solo un año antes, en 10 centavos de dólar la libra, y ahorita estaba en 9 centavos. Rápidamente los cafeteros utilizan su influencia con el entonces Ministerio de Hacienda Carlos Lleras Restrepo, el cual pues sería presidente tiempo después del 66 al 70, para sentar las bases de un Fondo Nacional del Café. Ese fondo se va a financiar con emisión de bonos, con impuesto a los giros en el exterior y el impuesto en dólares procedentes de la exportación. La situación se va a agravar aún más a inicios de los 40. En 1939 ya iniciaba la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia, por lo cual, mientras el mundo estaba en guerra, lo que nosotros hacíamos era dejar de exportar café, lo cual nos afectaba. En 1941 habíamos tenido un crecimiento económico de 1.7% y ya para 1942 era de 0,2%. Y aquí ocurre algo interesante. Resulta que la SAC, que se había opuesto a la ley 200 del 36 por considerarla comunista, ahorita sí le pide al gobierno que haga inversiones estatales en el sector para que trate de reactivar un sector agrícola, sobre todo el cafetero. Eh, Claramente miramos un viraje de la política económica de no intervención a una intervención keynesiana o lo que después se llamaría como intervención keynesiana. Efectivamente, el gobierno hace lo que debe hacer y es reemplazar la inversión privada que se está perdiendo por inversión pública. Entonces, el monto de la inversión bruta en agricultura, que en 1937 la pública era de 6,4%, sube a 1949 a 41,7%, compensando así esa reducción en la inversión. Por supuesto, esto es lo que logra rescatar la SAC con su influencia en el gobierno, pero resulta que el sector industrial también está en crisis. De 1933 a 1939, el crecimiento de la industria había sido de 10,8%, una cifra relativamente alta, buena, pero en 1941 y 45 había sido de 5,37% promedio anual. Claramente la industria está viendo afectada y sobre todo el sector textil. Lo que se le ocurre al gobierno entonces es en 1940 fundar el Instituto de Fomento Industrial, el IFI, el cual pues, pretende que con capital del gobierno y del Banco Central Hipotecario se pueda apoyar al sector industrial. Es una ayuda que tiempo después se va a concretar en algunas fábricas, sobre todo en elementos de neumáticos y productos químicos. Y también se fortalece lo que había creado López Pumarejo, que era el Instituto de Crédito Territorial, y en 1942 lo que hace Eduardo Santos es agregarle el tema de vivienda popular urbana. Ya para el segundo periodo de López Pumarejo, de 42 al 46, vamos a tener un periodo en el cual vamos a mirar un fenómeno muy característico de nuestra economía, y es tener una balanza comercial positiva, es decir, que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Por lo general nuestra balanza comercial es negativa debido a que importamos mucho más de lo que efectivamente podemos exportar, pero en estos tiempos de crisis resulta que las importaciones se reducen tanto que quedan por debajo de nuestras exiguas exportaciones, por lo cual en ciertos periodos de nuestra historia colombiana hemos tenido balanza comercial positiva debido a que las importaciones caen mucho. Este fenómeno lo que va a traer son dos consecuencias, uno que es la inflación y otro que es el incremento de las reservas internacionales. ¿Por qué se incrementa la inflación? Bueno, esencialmente porque las importaciones se hacen cada vez más escasas, entonces aquellas materias primas que importaban las empresas las van a tener que obtener de otra parte o del mercado local a un mayor precio. Y ese precio pues se traslada de los insumos a la producción final que hacen las empresas. Y por su parte el incremento de las reservas internacionales es muy importante debido a que
como nuestras exportaciones temporalmente son mucho mayores a nuestras importaciones, está entrando muchísima divisa al país, por lo cual esa divisa la compra el Banco de la República y la convierte en reservas internacionales. Tanto, tanto es así que para 1934 vamos a tener una inflación de 20,3%, algo que se consideraba normal en esos tiempos tener esa inflación tan alta. Vamos a tener unas reservas internacionales de 158 millones de dólares y un crecimiento económico del 6,8%, lo cual es bastante bueno, debido a esta gran cantidad de divisas que están entrando al país y lo cual se va a conectar luego del periodo de la posguerra, luego de 1945, con el incremento de los precios del café. Algo muy importante durante este periodo y hacia el final del periodo de López Pumarejo es que por la presión de la SAC, fíjese lo importante que es ese sector cafetero y agropecuario, que había hecho, por la presión que había hecho contra la ley 200 del 36, trajo que se expediera la ley 100 de 1944, lo cual, digamos, a la postre se conocería como una contrarreforma del propio López Pumarejo de lo que había hecho en su primer. Cuando por fin llega Mariano Ospina Pérez, del 46 al 50 al poder, su decisión de gobierno se va a centrar sobre todo en conseguir una efectiva sustitución de importaciones. Para ello, miremos una pequeña radiografía de lo que era la producción en ese tiempo. Según el censo de 1945, la producción de bienes de consumo era de 80,7%, donde la gran mayoría eran alimentos, seguido de textiles y bebidas. Por su parte, los bienes intermediarios eran del 16%, algunos bienes intermedios, por ejemplo, fábricas de papel, cuero, químicos, fibras sintéticas, y la producción de capital era de 3,3%. Algunos de estos ejemplos eran las industrias de metálicas básicas, maquinaria no eléctrica y equipo de transporte. Vamos a tener en este periodo también un aumento del precio del café. En 1946, por ejemplo, estaba en 24 centavos y pasa a 45 centavos en 1949, cual es un gran salto, y de hecho va a marcar el inicio a partir del 46 de una bonanza cafetera que va a durar hasta el 47. Sin embargo, esta bonanza no se va a utilizar en la producción de bienes intermedios, sino que se utiliza sobre todo para beneficiar el rápido crecimiento que ya venía de por sí con la expansión de las ciudades de la propiedad raíz. Todo esto se va concretando y vamos a tener dos fenómenos importantes y característicos de este periodo, y es la alta inflación, debido a que la demanda que se le está haciendo al sector alimentario pues no la puede suplir a cabalidad, por lo cual aumentan el precio de los alimentos, y también por el gasto público que está haciendo el Estado, tanto el gobierno como el Banco de la República, lo cual le va a inyectar liquidez al sistema y va a incrementar los precios. Ya con este contexto, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, va a hacer dos recomendaciones, uno que es la devaluación y otro que es el control a las importaciones. Efectivamente, si bien el país había tenido una devaluación controlada pues desde 1934, la cual se había mantenido en una tasa de cambio de 1,75 pesos por dólar, en 1948 decide devaluar y aumenta la tasa de cambio a 1,95 pesos por dólar. Por su parte, el control a la importación se va a aplicar con la Ley 90 de 1948. Mientras tanto, veamos qué había pasado con los industriales. Bueno, ellos se habían agremiado en 1929 en la industria nacional colombiana. Sin embargo, hacia finales de los años 30 van a tener varios problemas internos. Uno de ellos es la comunicación entre regiones, no va a ser muy fluida, y la otra es la crisis que habíamos visto que había afectado, sobre todo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, al sector textilero. Dados estos antecedentes, se desestructura la industria nacional como agremiación y solo va a ser hasta 1944, bajo recomendación de López Pumarejo, que se vuelven a reunir y se incluyen las mismas que se habían incluido en un principio, y se suma también la cementera Argos, y eso va a ser en 1944. La debilidad de los industriales hizo que durante los años 30 no tuvieran influencia fuertemente en la política económica del país. Bueno, esto queda demostrado en la protección arancelaria. Resulta que en 1931 se colocaron aranceles específicos para proteger a la industria. Si bien en un inicio eran efectivos, por ser específicos, graban solo el volumen de producción y no el valor. De tal forma que cuando el valor de las importaciones se incrementó,
pues las importaciones seguían pagando el mismo monto. Eso provocó una desactualización del arancel, por lo cual se redujo la capacidad de ese arancel específico de defender a la industria. Es por eso que cuando la ANDI se estructura en definitiva forma ya como Asociación Nacional de Industriales, que pues va a ser su forma definitiva, va a iniciar una búsqueda incesante de la reforma arancelaria, que en general pues tiene tres puntos. Uno que es los impuestos ad valorem, o sea, esos impuestos que se incrementan con el aumento del valor de la importación, que era lo que pues, la solución a lo que estaba ocurriendo. Otra que era una protección por medio de cupo a las importaciones, el cual consta de unas restricciones, puede ser ya sea por cantidad o por país. Entonces, ¿qué es esto del cupo a las importaciones? Por ejemplo, que ingresen 200 toneladas de trigo al país a un arancel de $2 el bulto, ¿sí? Pero a partir de esas 200 toneladas, el arancel será de $4. Claramente, ¿cuál es el monto específico? ¿Cómo se elige? Pues justamente la Andy quería influencia aquí para poder tener capacidad de decisión sobre ese tipo de cosas. Y otro tipo de restricción por cupo de importación puede ser importaciones de ciertos países que estén limitadas. Bueno, eso era en general lo de la reforma arancelaria, pero también pedía que no se devaluara el tipo de cambio, lo cual claramente va a estar en contra de lo que necesitaban los cafeteros o lo que les beneficia y lo que pedía también el FMI, que era la devaluación. La presión de la ANDI va a tener sus frutos por medio de una negociación con Hernán Jaramillo Campo, que es un ministro de Hacienda cafetero del Caldas, mediante el cual se va a realizar toda la negociación que va a desembocar en el decreto legislativo del 9 de julio de 1950, el cual comprende un sistema mixto de aranceles, tanto específicos como ad valorem, que permitan elevar la protección. De esta forma, la protección que había iniciado en 1931, siendo del 51% y que por la desactualización se había bajado al 10%, logra volverse a recuperar, en parte, porque en 1951 va a ser del 22%. Aquí va a haber un punto de quiebre muy importante, y es que, según lo sucedido el 9 de abril del 48, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el presidente Ospina, siendo conservador él, se va a unir mucho más a la burguesía industrial y a Laureano Gómez. A su vez también, debido a esta violencia partidista, va a haber una actitud internacional de preocupación por el desarrollo económico y el mejoramiento del nivel de vida de la gente. Es por esto que en 1946 pues nace el Banco Mundial, pero ya en 1949, tan solo 3 años después, ya envían una misión a Colombia, que es la misión encabezada por el economista canadiense Lucien Kerry. Eh, las conclusiones en general de esta misión van a ser la necesidad de una política de fomento, la cual de hecho va a ser muy pertinente a la idea y pensamiento que tiene Laureano Gómez en la cabeza de lo que es un gobierno corporativo. Para Laureano Gómez, y cito, la esencia del corporativismo radica en que las leyes que afectan a determinadas actividades económicas sean principalmente estudiadas por los gremios que van a ser afectados por ellas. La representación popular deja de ser así cuantitativa para convertirse en cualitativa. Los comerciantes, los agricultores, los ganaderos, los profesionales. Todos llevarán a la Cámara los intereses patronales por una parte y los intereses obreros organizados en sindicatos por otra. Y fin de cita. Este personaje, si bien va a gobernar oficialmente de 1950 a 1951, va a seguir tras bambalinas manejando los hilos del poder con Roberto Urdaneta. En este periodo de 1950 a 1953, tanto la industria como el sector agrícola van a crecer de la mano. Por los lados del café, todavía estamos en la bonanza cafetera, que como habíamos dicho va a durar hasta el 57. Por ejemplo, el café aportaba en 1950 el 79,6% de las divisas del país. Por otra parte, la industria también creció y cambió. De hecho, va a estar jalonada en este periodo por la producción de bienes intermediarios como caucho, papel, químicos, derivados del petróleo y la metalurgia. Este crecimiento de estos dos sectores va a permitir que se profundice la sustitución de importaciones, dado que este sector de bienes intermedios empieza a absorber el excedente de divisas que viene de la bonanza cafetera. A su vez, van a empezar a verse los frutos de la presión en la política económica, pues ya se empieza a disfrutar de la protección arancelaria para la industria. Dentro de este ambiente positivista de crecimiento económico, aún faltaba un sector por dinamizar, que era
el sector bancario. A la banca se le empieza a permitir a partir de los años 50 efectuar créditos con plazos de hasta 5 años para la industria, la construcción y los servicios públicos. Sin embargo, esto no es suficiente, dado que claramente estos sectores producen a más de 5 años, por lo cual se necesita una transformación de los plazos, es decir, que se pueda ampliar el periodo de créditos. Para eso, pues se va a necesitar una reforma financiera, que es la que va a surgir finalmente en 1951. Sin embargo, esto implica pasar por encima del argumento de la inflación. Para entender esto, veamos lo siguiente. Cuando un gobierno va a hacer una inyección de dinero, el primer argumento que se erige en contra es el de la inflación. Puede ocurrir que si es con emisión monetaria, la gran cantidad de billetes que se están imprimiendo y se mandan a la economía generen aumento de los precios. En este caso, Colombia dice que no se causará inflación, o sea, aumento de los precios, siempre y cuando las inversiones se destinen a actividades productivas. Es decir, que ese dinero no se va a quedar girando en la economía de forma improductiva, sino que lo que va a hacer es aprovecharse en la satisfacción de necesidades urgentes de la nación. La estructura de país que se empieza a conformar la vemos en dos decretos importantes, el decreto legislativo 756 del 51 y el decreto legislativo 2057 también del 51. Vamos a mirar qué plantean estos. El decreto 756 de 1963 autoriza a la Junta Directiva del Banco de la República a abrir cupos de crédito para operaciones destinadas a determinadas actividades económicas. Estas actividades económicas pues van a estar intermediadas por los bancos comerciales, sobre todo, de forma que se fomente el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país. Bueno, en primera instancia se eliminan los cupos de importación y como para que no salgan tan afectados los industriales, que eran los que habían abogado por esta medida, pues se realizan unas listas de importación, unas que es una lista permitida y otra prohibida, con la cual se trata también de controlar el tema de las importaciones. El Banrep pues, va a ampliar las funciones que tiene en el sistema financiero, con lo cual entra a intervenir mucho más en el mercado, regulando cupos de crédito, las reservas que tengan que tener los bancos en sus cajas y las tasas máximas de interés que pueden cobrar los bancos. El decreto 2057 es muy importante porque mantiene la Junta Directiva del Banco de la República en 9 personas, pero aclara cuál es la composición gremial o corporativa, como lo queramos llamar, que va a tener este banco. Entonces va a tener un ministro de Hacienda, claro está, va a tener 2 personas designadas por el gobierno, ahí ya van 3, y esto es muy importante, va a tener 3 directores de los bancos comerciales, es decir, 3 sillas para el sistema financiero privado. Va a tener una persona encargada de la sociedad de agricultores y ganaderos, elegido por el gobierno, es decir, se presenta una terna y el gobierno elige a uno de ellos, una persona de las cámaras de comercio y una persona de la Federación Nacional de Cafeteros. Claramente, aquí están los grandes gremios, las personas más poderosas del país están representadas en las decisiones de política monetaria que va a tomar el Banco de la República. Estas medidas van a ser muy importantes, pues las importaciones siguen incrementando en su valor, y lo que se le ocurre al Banco de la República con estos 2 decretos es tratar de compensar el costo de forma que se le permitan créditos en mejores condiciones a los industriales para que puedan hacer las importaciones y además se los dota de obras de infraestructura como la vía Cali-Buenaventura o Barranquilla-Cartagena. Sin embargo, habían algunas recomendaciones también de la misión de Kerry. Sin embargo, no se terminaron por aplicar. Una de ellas era los impuestos progresivos, es decir, impuestos con tarifas mucho más altas para las personas de mayores ingresos y tarifas más bajas para los de menores ingresos. La SAC, como ya habíamos visto, que representaba los intereses de los grandes poderosos en el campo, es decir, de los grandes agricultores y ganaderos, finalmente también termina oponiéndose a esta medida, calificándola de socialista. La SAC va a seguir teniendo un gran poder económico y político en este periodo, de forma que logra que en 1951 se le apruebe el decreto 2277 que dice que el 40% de los giros recibidos por los cafeteros serán pagados a una tasa de 2,5 y el 60% restante se paga a lo que está pues realmente establecido, que era 1,95. Entonces hay una sobretasa para la reconversión de dólares, lo cual claramente beneficia al sector cafetero. La ANDI se va a beneficiar también con el decreto 545 de 1951, el cual contempla la libre importación de capitales,
por lo cual las empresas van a poder empezar a capitalizarse, a financiarse por medio de inversionistas extranjeros que quieran fortalecer el negocio local que tienen las empresas en Colombia. Y también el Banco Popular, creado en 1950, se va a utilizar como mecanismo de crédito para la industria. Como se observa, estamos en un periodo de gran auge tanto de la industria como del sector agropecuario. Podemos comprender que esto viene sustentado en dos elementos esenciales. Uno que va a ser la bonanza cafetera que todavía sigue, y por lo cual es una entrada de divisas al país, y el otro es la nueva emisión monetaria que está haciendo el Banco de la República, con lo cual entra dinero al país por medio de créditos. Es fácil de comprender que si alguno de esos dos pilares se cae o llega a faltar, todo el peso recae sobre el otro pilar. Eso efectivamente es lo que va a pasar. La bonanza cafetera termina en 1957 y cuando esta cae, el Fondo Nacional del Café ya no es capaz de comprar la cosecha cafetera de sus asociados, por lo cual entonces le pide un préstamo al Banco de la República, el cual lo puede hacer porque se le habilita a partir de 1951 pues que tenga este tipo de funciones, no solo monetarias como la de controlar la inflación, sino también la de desarrollar el sector productivo por medio del crédito. El nivel de esto va a ser tan grave en que Colombia se va a acostumbrar a tener una tasa de inflación del 20%, va a ser totalmente normal. Y se empieza a mirar que la tasa de inflación se nos está saliendo de control, por lo cual en 1963 se va a crear pues una junta monetaria que va a tener dos asesores técnicos, aunque no tienen voto, pero tienen voz, y su labor va a ser sobre todo llamar la atención para que no se saquen excesivos créditos que traigan mucha cantidad de dinero circulando en la economía y siga incrementando los precios, sino que trate de equilibrarse el tema del desarrollo económico con créditos con el tema de la inflación que se está viendo afectada. Bueno, y vamos a tener otra problemática y es que debido a que las exportaciones caen, vamos a tener un déficit en balanza comercial nuevamente. Como las exportaciones van a ser menores a las importaciones, vamos a tener una salida neta de divisas. Esas divisas que están saliendo del país lo están haciendo por medio de las importaciones. Debido a que el café ya no permite el ingreso de dólares, los pocos dólares que hay en la economía están saliendo por medio de las compras que la gente hace en el exterior. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener esas divisas en el país y que no escaseen? Bueno, aquí pues hay algunas medidas que realiza el gobierno. Algunas estrategias que se implementaron fueron, veamos inicialmente lo que serían medidas que podríamos llamar de corto y mediano plazo, como son los depósitos previos para el pago de importaciones, es decir, empezar a utilizar estos depósitos que habíamos acumulado en el pasado para comprar esas importaciones que hoy en día se nos están llegando las divisas. Tratar de controlar también el tema de las importaciones con unas restricciones. Algo que se utilizó sobre todo con la presencia de la Unión Soviética a nivel internacional fue el trueque entre café y productos que la Unión Soviética nos intercambiaría. Y también seguir manteniendo el tema de la lista de importaciones prohibidas, ¿sí? Por lo menos hasta finales de los años 50. Sin embargo, las divisas siguen saliendo del país, por lo cual es necesario medidas de más largo aliento. En este sentido hay que fortalecer las exportaciones para que esas divisas que están saliendo del país pues regresen y podamos tener dólares que nos permitan comprar las importaciones. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues ya entrando al periodo del Frente Nacional con Lleras Camargo, se le ocurre crear el Plan Vallejo, en honor al ministro de Fomento Joaquín Vallejo, en el cual se establecían unos mecanismos que exoneraban el pago de derechos de aduana a aquellas materias primas y bienes de capital que iban a ser utilizadas en la producción de artículos para la exportación. ¿Sí? Entonces el gobierno se mete la mano aquí al bolsillo y dice, bueno, vamos a dejar de cobrar aranceles, pero con la condición de que eso lo utilice usted para la exportación. También se le ocurre otro mecanismo muy interesante que es el certificado de abono tributario, el CAT, el cual es un instrumento de estímulo a la exportación por medio de un subsidio tributario. Entonces, en la medida en que usted exporte cada vez más producción, se le va a ir exonerando del impuesto a la renta.
En este sentido es muy importante el periodo de Lleras Restrepo, Carlos Lleras Restrepo, quien llega en 1966 y termina su periodo en 1970, y porque da continuidad a lo que venía siendo Alberto Lleras Camargo, y además adiciona otros elementos que necesitaba la economía en su momento. Un elemento muy importante es, por ejemplo, el Decreto Ley 444 de 1967. En él establece que es necesario eliminar las tasas de cambio múltiples que tenía la economía con ánimos de beneficiar a unos participantes de la economía y a otros no, porque esto estaba trayendo problemas sobre todo en el precio de las importaciones. Como estábamos recargando de tantos impuestos y aranceles a las importaciones, estas se estaban volviendo costosas y se nos estaban llevando las divisas, por lo cual era necesario establecer una única tasa de cambio con la cual se crearan mejores condiciones y reglas de juego claras para todos. También dio vida al Fondo de Promoción de Exportaciones, lo que se conoció como Proexpo, adscrito al Banco de la República, el cual fue un instrumento de crédito de fomento. En esencia buscó prestar capital prestar capital de trabajo a las empresas exportadoras y recursos de largo plazo para que ellas pudieran invertir en proyectos orientados a la exportación, en el entendido de que pues no es tan fácil exportar, sino que se necesita un crédito que no te cobre ya los intereses, sino que pues te dé un periodo de gracia y que sea a largo plazo. Es muy interesante que cuando él llega al poder, ya se había realizado una devaluación, de hecho del 50% del tipo de cambio con la intención de beneficiar al sector cafetero. En 1967, un año después de que él ya entra, el Fondo Monetario Internacional le recomienda que vuelva a devaluar la moneda, por lo cual Carlos Lleras Restrepo dice que no lo va a hacer, que de hecho lo que se necesita es un sistema gradualista de devaluación, porque la devaluación pues beneficia a unos pero perjudica a otros. En este sentido, Carlos Lleras no sigue las recomendaciones del Fondo Monetario, de hecho la comisión la saca del país y instaura lo que se va a llamar la devaluación gota a gota o crawling. De esta forma, Lleras Restrepo tiene dos elementos importantes. Uno, que va a ser esta devaluación gota a gota, que va a permitir competitividad a esas empresas que la necesitan, que son nacientes, que son empresas de productos no tradicionales y que están exportando recién. Y también al rescatar el certificado de abono tributario, el CAT va a lograr unos descuentos tributarios para estas empresas nuevas, con lo cual empieza a ganarse pues, fácilmente el apoyo de la ANDI y las reformas que ellos están realizando, las reformas lleristas, pasan muy fácil en el Congreso gracias al apoyo de los industriales. Carlos Lleras también va a hacer algo interesante y es la reforma, un intento de reforma agraria con la Ley Primera de 1968, en la cual busca entregarle tierra a los arrendatarios y a parceros bajo el acompañamiento del Estado y asociándolos en lo que él creó que sería la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La idea era entregarle la tierra o tratar de entregarle la tierra a los que la necesitaran. Sin embargo, la institución que creó, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA, lo creó sin unas medidas claras para enfrentar a los grandes terratenientes ni con un presupuesto amplio que pudiera poder comprar grandes extensiones de tierra, sino que el INCORA terminó comprando terrenos de baja calidad, con lo cual la reforma agraria pues en total fue un fracaso y la cual sería derrotada en el siguiente periodo con el Pacto de Chicoral. Y finalmente entramos ya a esta última parte, que es la sección de reflexión, de tratar de entender por qué los industriales empiezan a perder poder a partir de 1974. Bueno, y la respuesta es que la industria, luego de este periodo que ya acabamos de estudiar, a partir de 1974 va a tener una problemática, y es que va a estar acompañada de una debilidad general del sector financiero colombiano y también de un recargo excesivo a las importaciones. Entonces veamos cada uno. Bueno, el primer elemento de por qué el sistema financiero es débil, si bien en este periodo tiene un relativo fortalecimiento, pues se lo empieza a utilizar para actividades de fomento, es de recordar que esas actividades de fomento eran sobre todo de largo plazo y eran muy sostenidas por el Banco de la República, es decir, los riesgos los asumía el Banco de la República inyectando liquidez. Entonces el Banco de la República imprimía sus billetes, los pasaba a los bancos comerciales y estos solamente hacían la actividad de intermediación con el público que en este caso son industriales
y agropecuarios. ¿Qué sucede? Que el Banco de la República empieza a limitar esa cantidad de dinero que coloca en la economía, con lo cual se nota la debilidad de los bancos comerciales, y es que no tienen los recursos suficientes, no han captado los recursos del público, de los ahorros de las familias para ser lo suficientemente sólidos que les permita andar solitos, digamos, en el sistema. Esto queda demostrado en la crisis del 82, cuando ya el Banco de la República le quita los recursos de emisión simple y el sistema financiero empieza a tambalearse y finalmente en el 82 entra en crisis de deuda. Esto lo que va a hacer es nuevamente que el Banco de la República tenga que inyectar nuevamente dinero porque el sistema financiero, pues como estamos viendo, no está lo suficientemente sólido. En segundo lugar, la fuente de recursos recargando a las importaciones, es decir, los aranceles, fueron durante mucho tiempo una importante fuente de ingreso para la economía, por lo cual lo seguimos manteniendo. La pregunta sería, ¿por qué seguimos manteniendo esos intereses sabiendo que nos traía luego efectos negativos por el incremento de precios a las importaciones? Y la respuesta es que teníamos una debilidad en el acceso al crédito, y también una debilidad o un bajo nivel de inversión extranjera. Entonces, sin estas fuentes de ingreso extranjero que nos permitieran tener recursos adicionales, pues teníamos que seguir dependiendo del arancel como recurso externo. De igual forma, Carlos Argáez nos llama la atención sobre un elemento muy importante, y es que durante este periodo de 1930 a 1990 no se exploraron las ventajas comparativas del país en la producción de bienes de exportación. Efectivamente, la intención era fortalecer la industria y el sector agropecuario en lo que ya éramos relativamente fuertes, es decir, en lo que teníamos una ventaja comparativa, y era los productos como platino, flores, carbón, petróleo, textiles, y que esos sectores se fortalecieran, pero no era la intención tratar de buscar otros sectores de mayor valor agregado, como la electrónica o sectores de alta tecnología. Esto hace entonces que al no tener una directriz exportadora, terminemos entregando subsidios compensatorios a los exportadores, como es la devaluación del tipo de cambio, debido a que no tenemos una política de diversificación de la producción hacia actividades de exportación diferentes a las tradicionales. Finalmente hay un elemento muy importante, y es que también perdimos la oportunidad de un desarrollo regional. Las actividades productivas pues, se concentraron en Bogotá, Medellín y Cali, y mucha de la inversión en ferrocarriles y carreteras se destinó a esta zona, la zona andina, mientras que otras empresas de la costa caribe perdieron su ventaja comparativa. Tanto es así que, por ejemplo, la industria barranquillera padeció la carretera Cartagena-Medellín y Ciénaga-Bogotá, algo que debería haber sido un beneficio. Lo que trajo fue que las empresas que estaban localizadas en Medellín y en Bogotá pudieran tener unos costos de transporte menores porque se abastecían en las urbes y utilizaban a Cartagena como un sector como una zona a donde ir a vender sus productos. Entonces las empresas que ya estaban, por ejemplo las textiles que estaban en Cartagena, no podían competir con esas economías de escala por parte de Medellín, de Coltejera y Fabricato, y las empresas textiles en Cartagena terminaban quebrando.